Vamos a dar inicio a nuestra mesa central sobre transformaciones y gestión del espacio metropolitano. Tenemos la tarde de hoy 4 ponencias. Les voy a leer una por una. La primera, gobernanza neoliberal, financiarización y metamorfosis urbana en el siglo XXI. El ponente, el doctor Carlos de Matos, economista uruguayo, director del programa de capacitación del ILPES, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social en Santiago de Chile. Posteriormente tendremos la ponencia sobre neoliberalismo y modificaciones en el espacio urbano del Gran Santiago, 1990-2013, cuyo ponente será el doctor Alfredo Rodríguez, quien es máster en planificación por la Universidad de Yale, director de SUR, Corporación de Estudios Sociales y Educación. Presento a Paula, que es Paola Rodríguez, doctora en Estudios Sociales por la Universidad de Buenos Aires, UBA. Posteriormente tendremos la ponencia sobre la mercantilización del desarrollo urbano en el área metropolitana de Lima, mercado inmobiliario formal y gestión de la densidad urbana, del 2008 al 2012. Ponente Víctor Benzús, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y por último tendremos la ponencia sobre territorios de la desigualdad, estudio de la política urbana de Río de Janeiro desde la perspectiva de la justicia espacial. Estará a cargo esta ponencia por Guadalupe Granero Realini, especialista en planificación urbana y regional, con una maestría, que sigue la maestría en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Cada uno de los ponentes tendrá un tiempo de 20 minutos y les dejo con Carlos de Matos. Adelante, doctor. Primero una observación, porque mi currículum presentado acá es un poco viejo. Ahora sí. Simplemente que yo el cargo que mencionaron lo tuve hace 20 años. Actualmente soy profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esto para evitar cualquier confusión por si hubiera alguien de Naciones Unidas que acá me estoy atribuyendo un cargo. En segundo lugar, decirles que lo que les voy a presentar es una apretadísima síntesis del marco teórico de un proyecto de investigación de 3 años que acaba de terminar, que está referido al caso de Santiago. Yo no me voy a referir al caso de Santiago, me voy a referir simplemente al esquema teórico-conceptual del tema que está en pantalla. Y en tercer lugar, quisiera advertirles que como voy a tener que exponer esto en 20 minutos, lo que van a recibir ustedes es una especie de caricatura del tema. De cualquier manera, como esto está escrito en un documento bastante largo que yo voy a poner a disposición de los organizadores, los que tuvieran alguna curiosidad por el tema está escrito. De cualquier manera, espero que el esquema que yo les voy a presentar les dé una idea relativamente sintética del tema central que quiero tratar. De alguna manera, esta foto sí está referida al caso de Santiago, es bastante reciente, faltan unos 3 edificios que se hicieron posteriormente ahí, pero que es la zona de oficinas clase A, donde empieza el sector de oficinas clase 3A, y fundamentalmente uno de los propósitos que tuvimos en la investigación que realizamos es por qué estas cosas aparecen en un escenario como el de Santiago de Chile y cómo se justifica y de alguna manera se validan en ese espacio. La exposición que les voy a hacer comprende 3 temas generales. Uno es la financiarización de la dinámica económica global. Hay una serie de autores en el mundo que hoy día sostienen
que más importante que la globalización, que es un fenómeno más difícil de precisar en sus contenidos concretos, lo que importa es la globalización financiera, que normalmente en la literatura es conocido como financiarización. Algunos autores señalan que la financiarización implica una verdadera ruptura con el modelo de crecimiento que teníamos hasta los años 70. La principal medida con la que se empieza esto, el hecho que desencadena esto, ahora vamos a ver algo más de detalle, es una medida adoptada por el presidente Nixon en 1971 en forma inconsulta, cuando decidió desanclar el dólar del patrón oro y aparecieron los tipos de cambio flotantes. Ese es el hecho que desencadena esto, que después se va a complementar con una serie de medidas. En segundo lugar, vamos a ver cómo repercute la financiarización en el sector inmobiliario y en el área urbana. Y en tercer lugar, nos vamos a referir a los impactos de la metamorfosis urbana que se inició con la industrialización y cómo eso, con el proceso de financiarización, implica una serie de tendencias en materia de localización urbana que son sumamente importantes. Entonces veamos la primera parte, que trataré de hacerla lo más rápido posible. Desde el comienzo de la década de los 70, la medida de Nixon, desanclar el dólar del patrón oro, que rompió los acuerdos de Bretton Woods, los acuerdos de manejo de la economía mundial que habían sido establecidos a fines de la Segunda Guerra Mundial con los convenios de Bretton Woods, mueren por una medida que toma Nixon sin consultar a nadie, salvo a su equipo de gobierno, pero no al resto de los países del mundo. Entonces, a partir del 70 se asentó el proceso de financiarización. Después voy a tratar de explicar brevemente que esto se acentuó, es muy importante, de la economía mundial bajo la incidencia de dos fuerzas básicas. En esto intervinieron dos fuerzas fundamentales. Por un lado, las reformas y políticas de liberalización económica que empiezan con la medida de Nixon bajo un enfoque de gobernanza neoliberal que contiene como dos elementos fundamentales el partenariado público-privado, la asociación entre el sector público y el sector privado, y la subsidiariedad estatal, o sea, el Estado se mete lo menos posible en la vida económica, para ponerlo en sus términos más pueriles. Y en segundo lugar, las nuevas condiciones de conectividad y movilidad que se impusieron a escala planetaria con las innovaciones de la revolución informacional. Es decir, sin ninguno de estos dos componentes la financiarización no hubiera funcionado como funcionó. El hecho de que yo hace 20 años más, 40 años en este país, para hacer una fuga de capitales, tuviera que comprar soles de oro y atravesar la frontera con el Ecuador a lomo de burro, y que hoy lo haga con la tecla Enter de este computador, es el cambio fundamental que se produjo en estos hechos. Es decir, el capital se mueve libremente al son de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en condiciones de conectividad y movilidad inéditas hasta entonces en el mundo. La meta de la gobernanza neoliberal, y la estoy tomando de un autor que la sintetiza de esta manera, tiene los elementos básicos de lo que ocurre. Primer elemento, apoyada por parte del gran capital y por las clases medias tradicionales. Es decir, esto ocurre porque los gobiernos lo deciden, y los gobiernos lo deciden, por detrás de esto hay una estructura de poder que es el gran capital y las clases medias tradicionales. Y mientras sean estas las clases dominantes, es muy difícil de transformar esto que estamos viviendo hoy actualmente, porque había que regular los mercados de capital, cosa que nadie sabe cómo hacer. Y esto, la meta de esta coalición inclinada al laissez-faire es una remercantilización de la vida social. Lo que se intenta con las políticas que se adoptan desde entonces es reducir la importancia del poder político y administrativo desmercantilizado, resucitando las fuerzas del mercado. La idea que subyace con esto es que las políticas keynesianas adoptadas después de la crisis del 29 desmercantilizaron en cierta forma a los flujos, a la dinámica económica, y por lo tanto eso era un obstáculo para que se desplegara una economía genuinamente capitalista, y que para eso era necesario remercantilizarla.
Entonces, bajo la gobernanza neoliberal se pusieron en marcha un conjunto de procesos a nivel nacional que adoptaron diversas modalidades marcados por la dependencia de trayectoria de cada país. Quiero decir con esto, el neoliberalismo de Fujimori no es el mismo que el neoliberalismo de Salinas de Gortari. O para decirlo en la palabra que lo planteaba Giddens, Margaret Thatcher era neoliberal, pero Tony Blair también era neoliberal. Y poniéndome en el caso chileno, yo diría, Pinochet era neoliberal y Ricardo Lagos también fue neoliberal. Eran neoliberalismos distintos porque esto tiene una dinámica social que lleva a lo que Brenner y otros autores califican como el neoliberalismo variopinto, o sea, un neoliberalismo que va cambiando de forma de país en país. Entonces, con el ajuste estructural, lo que se buscó establecer con una serie de medidas de política económica en la mayor parte de los casos fue establecer un campo de juego nivelado, un campo de juego que no discriminara entre los distintos propietarios del capital, lo que en inglés lo denominan un level playing field. Y esto llevó a una nueva forma de planificación espacial, a escala planetaria, basada en criterios de la corporate governance, orientados a regular la participación y proteger los intereses de los accionistas en todo el mundo. Ustedes van a ver que todos los países, y el Perú no es una excepción, que avanzan en el proceso de financiarización, adoptan para el funcionamiento de los bancos y para el funcionamiento de la bolsa de valores la corporate governance, que es un conjunto de normas del funcionamiento del sistema financiero internacional que se establecen originalmente en Estados Unidos y caracteriza lo que se ha dado en llamar el capitalismo anglosajón y se van imponiendo en distintas partes del mundo. Y esto significa, en definitiva, como ya planteaba Lefebvre en 1972, que la producción, la realización y la repartición de la plusvalía conciernen al espacio planetario en su conjunto. Es decir, donde cada país juega un papel, pero esto se mueve a nivel planetario. Y nosotros tenemos hoy día un sistema de bolsas, y ustedes saben que la bolsa es el indicador mayor de esto, las bolsas que funcionan interconectadas a nivel planetario todos los días. Si ustedes entran a la página de Bloomberg en la televisión, van a ver, es una página un poco esquizofrénica, una serie de bandas que circulan mientras alguien habla que le va diciendo los precios de las bolsas a nivel mundial. Y aquel dicho de que cuando una bolsa estornuda, la otra se resfría, es la característica de esta economía mundial interconectada. Entonces, esto significó la imposición de un patrón sistémico, porque la financiarización está constituida por los componentes fundamentales de la organización capitalista, que están entrelazados ahora de una manera de establecer una dinámica estructural según principios de una lógica financiera general. Es decir, la lógica financiera general no es lo mismo que la lógica que se imponía con el modelo keynesiano que imperó en los llamados 30 gloriosos de la posguerra. Y esto actúa con una lógica invasiva que se contagia al resto del planeta. Salvo quizá algunos países muy excepcionales, como podría ser quizá el caso de Corea del Norte, todos los países están en cierta medida financiarizados. Y la gente que en el mundo tiene un cartoncito de este tipo, ¿verdad?, una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, ya está en el sistema financiarizado, porque entra en un sistema de créditos que manejan los bancos, y esto es tremendamente contagioso. Una vez que ustedes lo tienen, es muy difícil suprimirlo, y hasta ahora nadie ha encontrado la forma de hacerlo. Paul Krugman, premio Nobel de Economía después del efecto tequila, dijo: nosotros, si hoy decidiéramos regular los mercados de capitales, no sabríamos cómo hacerlo, porque hay países que viven de eso, y adoptaron este principio porque los gobiernos se lo impusieron, ¿verdad? Entonces el gobierno de Bahamas, por ejemplo, el de Bermuda, sería muy difícil que decidieran dar marcha atrás en esto. Entonces lo que avanzamos es hacia una configuración económica en la que lo financiero impone su predominio sobre lo productivo. O sea, para decirlo con este autor español que estudia este problema, las desregulaciones en el mercado financiero han ensanchado los espacios de valorización
y los capitales se han dirigido fundamentalmente hacia el mercado financiero y han dejado así de fluir progresivamente hacia el ámbito productivo. Son los dos planos de la economía financiera y la economía real. Bueno, este gráfico quizá, yo me referiría a dos gráficos como lo más importante de mi exposición. Este es uno de los dos, ¿verdad? Nosotros, esta crisis se debió, la crisis de 1970 y que empieza en 1971, disposiciones de Nixon y crisis del petróleo, ¿verdad? Se deben a una caída de rentabilidad empresarial en el mundo. Hasta ese momento la tasa de ganancia y la tasa de inversión, la tasa de acumulación en la economía real funcionaban relativamente paralelos. ¿Qué es lo que pasa en este año? Es el año que llegan Margaret Thatcher y Reagan al poder. Margaret Thatcher en 1979, Reagan en 1981. Y se empiezan a adoptar una serie de mecanismos como la interconexión mundial de las bolsas que lleva a partir de que en ese momento la tasa de acumulación de capital en la economía real, que ya venía siendo decreciente, ¿verdad? Las empresas estaban invirtiendo menos en el sector de la economía real porque había una tendencia al subconsumo creciente en el mundo, tienen el capital, lo dijo Marx, pero parece que no es necesario fundamentarlo más, es fundamentalmente una relación social en que el capital no puede quedar inmovilizado, el capital no se puede quedar quieto, el capital tiene que encontrar permanentemente mecanismos para reproducirse. Entonces, en este momento, en esta tendencia, la crisis era profundísima porque el capital no encontraba nichos reales en la economía donde invertir. Si ustedes miran lo que continúa a partir de este hecho, Thatcher en el poder, Pinochet en el poder, Reagan en el poder, Fujimori en el poder, etcétera, etcétera, la tasa, la curva de regresión que yo podría hacer acá es descendiente. O sea, ¿qué es lo que ocurre en el mundo? Que se está invirtiendo menos en la economía real. Entonces, el capital que no se puede quedar quieto, no se puede quedar inmovilizado, ¿qué es lo que hace? Va a actividades especulativas. Y entonces, contrariamente a lo previsto por Marx, acá la tasa de beneficios, la tasa de ganancia va a ser creciente en toda la economía. Estos son datos reales para Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. El resto del mundo no importa, no tiene importancia, ¿verdad? Esto es lo que importa fundamentalmente en este momento. ¿Y esto qué quiere decir? Que los propietarios del capital hicieron estupendos negocios a partir del año 1979-1981. El capital, por decirlo en términos pueriles, no perdió plata. La famosa formulita de Marx, DMD, el D inicial es mucho menor que el D final, porque justamente el capital encontró nichos de inversión en el mundo entero. Hoy día estamos de moda, la discusión está sobre los fondos buitres, ¿verdad? Los fondos buitres fueron una de esas alternativas, los hedge funds y todos los mecanismos que se crearon. Y dentro de eso, uno de los sectores que aparece como más pujante es el sector inmobiliario, ¿verdad? Hasta que se arma una burbuja y al explotar esa burbuja, como la de subprimes, entramos en una curva descendiente. Pero lo que los hechos están demostrando es que esta curva continúa siendo hasta el día de hoy ascendente. Hay una serie de autores, Foster y Bellamy, por ejemplo, o Dumenil y Levy, que auguran que esto tiene un límite, ¿verdad? Y que la crisis que estamos viviendo actualmente no terminó. Incluso autores no marxistas como Rogoff y Carmen Reinhardt, que acaban de publicar hace 3 o 4 años un libro que lo vi acá en vidriera en Lima, se llama Esta vez es diferente. Esta vez no esperemos que esto continúe ascendente hasta así. Entonces, interpretar este gráfico es absolutamente fundamental para entender lo que está pasando en la economía mundial hoy día. Entonces, con esto se impone una situación en que la creación de valor se ubica como el motor de la lógica económica financierizada. Porque de la misma manera que a un entrenador de un cuadro de fútbol lo echa si empieza a perder demasiados partidos,
Si yo administro un fondo de pensiones, o si yo administro un banco, o si yo administro un fondo de inversión, a mí me pagan para que eso obtenga rentabilidad. Y si lo hago mal me van a echar, ¿verdad? Entonces, nadie va a jugar a la filantropía social, va a cumplir objetivos sociales en ese ámbito, porque eso baja la tasa de ganancia. Y está en la lógica del sistema en que eso no ocurra. Los filántropos sociales son del siglo XIX, pero ya en la segunda mitad del siglo XX no existe. Entonces, ¿esto qué significa? Que la financiarización de la economía, como dice Marazzi, ha sido un proceso de recuperación de la redituabilidad del capital, de la tasa de ganancia en definitiva, después de un periodo de descenso de la tasa de ganancia, que fue el periodo que va hasta 1981. Un dispositivo exterior a los procesos directamente productivos para acrecentar la redituabilidad del capital. Esos son los mecanismos que hemos estado inventando, ¿verdad? Donde incluso existen cosas tan importantes como los paraísos fiscales, ¿verdad? O el shadow banking, que es unos bancos que no están controlados por nadie, que hoy día manejan el 30% de los flujos mundiales, de flujos financieros mundiales. Entre ellos, esos con los cuales está peleando el gobierno argentino. Produciendo una pérdida de prioridad entonces a los objetivos sociales, ambientales y de acción pública. Bueno, me voy a saltar algunos porque entonces el mundo funciona, los flujos financieros del mundo funcionan, esto es real, relativamente reciente. Nosotros tenemos que en el hemisferio norte hay un conjunto de bolsas de valores que funcionan articuladamente con una cabeza muy importante en Estados Unidos y Canadá y en cierta medida México, otra en Europa occidental y otra en Asia-Pacífico. Y eso es lo que mueve la economía mundial. Nosotros recibimos las migajas de eso, y unas migajas bien chiquitas, ¿verdad? Contrariamente a lo que anunciaba el pensamiento neoliberal. Quizá la bolsa de San Pablo o la bolsa de Johannesburgo o la bolsa de Sydney reciben parcelas más importantes. Ahora, donde las decisiones de inversión están regidas por una lógica rígidamente capitalista. La gente que maneja todo esto, la gente que maneja los bancos, la gente que maneja los shadow bankings, los paraísos fiscales, manejan las platas que reciben de miles de ahorristas privados, porque hay una serie de mecanismos para que todos nosotros seamos cómplices de esto de alguna manera, ¿verdad? Busquemos la rentabilidad de las inversiones, la liquidez de las inversiones que hacemos, es decir, que cuando vemos peligro a un lado, tengamos las condiciones para sacar la plata lo más rápidamente posible y llevarla a otro lado. Si en México matan a Colosio y aparecen los zapatistas, y los inversores que habían invertido en México se mueren de susto y sacan millones en ese momento, esa plata se va porque se habían asegurado que existieran mecanismos de liquidez. ¿Esto qué es lo que ha generado? Que los capitalistas han reforzado algo que ya Kalecki había señalado, que es su capacidad de obstrucción. Entonces, cada presidente que llega al gobierno, no todos, pero la gran mayoría dice, tenemos que recuperar la confianza de los inversores privados. Entonces, el que viene después del periodo que iba a cumplir Colosio, lo que hace es tratar de recuperar para México la confianza de los inversores privados. Es lo que está haciendo Peña Nieto y es lo que están haciendo buena parte de los gobiernos. Esa es la lógica que se impone. Ahora, con la financiarización lo que se cumplió es lo que señaló Lefebvre en 1970. Y Lefebvre fue el primero que lo señaló. Y la categorización que hizo Lefebvre todavía es válida, como lo ha terminado de reconocer Harvey, que al principio tenía sus dudas, ¿verdad? Dice que es lo que ustedes vieron en el gráfico anterior, pero esto lo decía en 1970, antes que Nixon tomara la medida que tomó. Mientras que baja el grado de plusvalía global formada y realizada por la industria, o sea, por la economía real, crece el grado de plusvalía formada y realizada en la especulación y mediante la construcción inmobiliaria. En la especulación y mediante la construcción inmobiliaria, que también puede ser especulativa. Porque yo acá, desde este computador, ahora mismo me puedo comprar un metro cuadrado de la torre que más alta del mundo que se está construyendo en Jeddah, ¿verdad? Y no voy a tener necesidad nunca de ir allí, pero formo parte de los propietarios de esa torre, ¿verdad? Como cantidad enorme de gente forma parte, sin saberlo,
de la propiedad de los edificios de Dubái. Bueno, me voy a saltar algo porque el tiempo se va y quiero por lo menos mencionar el... Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto funciona mediante un circuito intermediado y titulizado que ha ido reemplazando al circuito directo y no titulizado. Es decir, ¿cómo funcionaba el sector inmobiliario antes? Alguien juntaba la plata, o alguien le encargaba una casa a un arquitecto, compraba un terreno, juntaba la plata, el banco lo ayudaba en algo, si había un sistema hipotecario lo hacía así, pero la promoción inmobiliaria era directa. Hoy día eso no es así. Entonces, ese circuito directo y no titulizado va a ser sustituido por un circuito intermediado y titulizado, en que yo voy a tener la capacidad de transformar un activo físico en un activo financiero, ¿verdad? Es decir, cuando yo compro una parte de la torre de una torre en Dubái, lo que estoy comprando es un papel. Y a veces ni siquiera sé que soy propietario de eso, porque estoy comprando un título a través de lo que se llama la securitización o la titulación. Yo no me podría explicar lo que está pasando en Ciudad de Panamá, por ejemplo, que tiene un skyline de ciudad asiática, si no fuera por los mecanismos de titulización que tiene Panamá, que a veces no se llaman titulización o securitización, pero que existen. Basta que los bancos tengan capacidad de empaquetar los créditos hipotecarios para que la titulización funcione. Ahora, ¿cuáles son los actores centrales de esto? Los inversores institucionales, los INSINs, sociedades de inversiones inmobiliarias, los fondos de inversión inmobiliaria, las compañías de seguro que reciben una cantidad de plata enorme y tienen que ponerla a trabajar. Y los fondos de pensiones, por supuesto. Entonces, lo que nosotros tenemos, el gran cambio es que pasamos, antes de 1971, del predominio en el sector, los circuitos de financiamiento inmobiliario, con el avance de la financiarización, esto perdió fuerza para ser sustituido por un circuito intermediado y titulizado, en tanto que acá este circuito era muy tenue, existía a nivel bancario y ahora es lo pequeño de la economía. Estoy simplificando, estoy caricaturizando en cierta medida, pero es la única forma de transmitirle la idea central de lo que me parece fundamental de esto. Entonces, al permitir a un inversor, a un particular o a un inversor institucional invertir de manera indirecta en los mercados reales de construcción urbana, yo tengo la capacidad de transformar un activo real e inmóvil como un inmueble, como cualquiera de las torres de Dubái, como esas torres que les mostré en Santiago al comienzo, en un activo financiero negociable en los mercados financieros. Y así trabajan los fondos de inversión. Sean bursátiles o no bursátiles, que tenemos de los dos tipos. De ello se infiere que la titulización, que vía titulización la propiedad urbana pasa a ser líquida y móvil en el espacio. O sea, un activo financiero que es inmóvil en sí mismo, una construcción que está anclada en un lugar, ahora como activo es móvil y es líquido y se mueve por el mundo. ¿Y eso qué significa? Que un volumen absolutamente impresionante de capitales busca ese sector para obtener ganancias. O sea, que el mercado de financiamiento de los bienes inmobiliarios no solo creció de manera descomunal, sino que adquirió una movilidad que nadie sospechaba que podía tener. Y esto además está referido justamente en un estudio que se los recomiendo a los que les interese el tema, de Thierry Teruya, sobre cómo los fondos de pensión cambiaron el sector inmobiliario en Suiza, país que uno pensaría que esto no ocurre. Sin embargo, allí están los testimonios de la magnitud que esto tiene. Bueno, vamos a pasar entonces a la última parte porque ya debe estar al borde del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el mundo hoy día? Volvamos al gráfico amarillo que les mostré. Unos excedentes de capital enorme. Hay una superacumulación de capitales o, para ponerlo en los términos de Gené, hay una superacumulación de capacidades productivas en el mundo. Pero las fábricas que cerraron en Detroit es parte de esa
superacumulación de capacidades productivas. Además de que también son en cierta forma erráticas. Entonces, ese excedente de capital tiene que ser absorbido por estas actividades especulativas o por el sector inmobiliario. Entonces, como dice Harvey, la urbanización ha desempeñado siempre un papel crucial en la absorción del excedente de capital y lo ha hecho a una escala geográfica cada vez mayor, pero a costa de impetuosos procesos de destrucción creativa que implican la disposición de las masas urbanas de cualquier derecho a la ciudad. Es un proceso que se despliega a escala global. Y esto fue siempre así, desde que el capitalismo existe. Rosa de Luxemburgo, en la acumulación de capital, ya hablaba de esto. Cuando a los ingleses les sobra la plata, tienen que irse a la India y tienen que crear el Commonwealth de Naciones. O sea, para poder sobrevivir frente a sobreacumulación de capitales, tenemos que construir espacio, producir espacio en la expresión de Lefebvre. Entonces, con esto las inversiones se volvieron globales. No voy a comentar mayormente esto porque es obvio lo que dice. Es que el mercado financiero hoy día es planetario, es mundial, e invierte con los mismos criterios en todas partes del mundo. Las situaciones serán diferentes, pero invierte con los mismos criterios, porque son internacionales. En el caso de Chile fue muy claro esto. En un momento determinado, Chile, que es una amiguita chiquitita en el mapa mundial, fue un lugar para que los fondos de pensiones alemanes, canadienses, australianos hicieran la guita loca. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los fondos extranjeros empiezan a comprarse edificios enteros. Yo cito siempre un caso de un edificio que se construyó hace 10 años y se vendió en ese momento en 48 millones de dólares a un fondo alemán. 5 años después, el fondo alemán se lo vendió a un fondo canadiense en 64 millones. Y ahora, hace 6 meses, se vendió en 82 millones de dólares a un fondo australiano. Termino con 2 transparencias más, si me da el tiempo para eso. Entonces, acá la idea es nuevamente Lefebvre. Yo creo que los latinoamericanos, salvo los brasileños, que han trabajado mucho esto, no sé por qué hemos eludido a estudiar a Lefebvre. Yo sé que estudiar a Lefebvre es difícil, ¿verdad? Hay libros de él. Daniel Ernaux dice siempre que La producción del espacio es un libro críptico. Es difícil de leer, es muy difícil de leer, pero está lleno de ideas y eso es lo importante, que nos explica la realidad. Marx también, lo decía Jordi ayer, Marx es difícil de leer, requiere un esfuerzo de leerse, los Grundrisse es un esfuerzo muy grande. Bueno, leer a Lefebvre es difícil, pero allí están las ideas. Lefebvre dice, el capitalismo se ha mantenido por la conquista y la integración del espacio. El espacio ha cesado mucho tiempo de ser un medio geográfico pasivo o un medio geográfico vacío. El espacio se ha vuelto instrumental. La ciudad es más que nunca un instrumento útil para la formación de capital, es decir, para la formación, la realización y la repartición de la plusvalía. Y eso es lo que está pasando hoy día. Entonces, ¿cuáles son los destinos urbanos de los negocios inmobiliarios? Aparte de que la demanda inmobiliaria ha crecido, porque el ingreso medio mundial también ha crecido, y porque han aparecido nuevos productos inmobiliarios, como los shopping centers, los strip centers, etc. Primero, y con esta lo voy a terminar, las áreas urbanas, primero invierten en las áreas urbanas más globalizadas o residenciales de sectores con demanda solvente efectiva, y crean lo que llamamos las nuevas geografías de la globalización. Esa parte que le mostramos a los extranjeros es la parte globalizada de Lima, está la parte globalizada de Quito, está la parte globalizada de Santiago, ¿verdad? Parte de los shopping centers. Entonces, allí hay muy buenos negocios, hay muy buenas formas de absorber excedentes de capital y se invierte allí. Luego, hay un momento en que nuestras ciudades empiezan a tener pocos terrenos adecuados para la inversión inmobiliaria. Entonces entra lo que Harvey caracteriza como la destrucción creativa, que ya había sido señalada por Schumpeter como una característica del capitalismo. O sea, destruimos un barrio. Hoy, en la sesión anterior acá, yo asistí a unas exposiciones en que estaba presente esto, ¿verdad? En Puebla, en el proyecto Angelópolis, que nos presenta, excelente presentación que hizo un colega mexicano acá. Estupenda. Demolieron toda una parte de la ciudad para construir un disparate, pero es una de las escenografías de la globalización. A veces son barrios pobres. Mariana Fix tiene un libro que se llama Aguas Esprayadas,
donde documenta cómo con topadoras demolieron de un día para otro una favela en el sudeste de San Pablo para construir el tercer centro empresarial de San Pablo, ¿verdad? Les avisaron, tal día van a llegar las topadoras y le van a demoler la vivienda, saquen todo. Los que no la sacaron ahí quedaron. Y eso es una operación de destrucción creativa para crear ese nuevo que el Grupo Braque creó en San Pablo. Y luego la expansión periférica. Nuestras ciudades crecen sin límites. Llega un momento que tenemos pocos terrenos y las promotoras inmobiliarias han demostrado una enorme capacidad para realizar los loteamientos extramuros, en el caso de Santiago en Buin, en Chicureo, etcétera, para crear muchas veces barrios cerrados. Yo lo vi en la parte baja de Quito, cerca del nuevo aeropuerto, ¿verdad? Cerca de Tumbaco, donde están comprando tierras para construir cosas mucho más caras que las que habían allí, para los quiteños con plata, que van a tener su vivienda en un barrio privado en la parte baja. Y la última vez que estuve en Quito, me llevó 4 horas llegar al aeropuerto de Tababela, porque hoy día esa pista de bajada a la parte baja de Quito, que era impensable hace 20 años atrás, es un barrio de Quito. Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias, Carlos, realmente muy ilustrativa y era imposible mantener los 20 minutos, pero yo creo que ha valido la pena. Vamos a continuar con la próxima ponencia con Alfredo Rodríguez, Neoliberalismo y modificaciones en el espacio urbano del Gran Santiago, 1990-2013. Lo que voy a presentar es un trabajo que estamos realizando con Paula Rodríguez y sobre las modificaciones que han habido en el espacio urbano de Santiago en los últimos 20 años. En Santiago, es decir, si uno mira y uno estaría de acuerdo con lo que dice Pedro Bramos, es una ciudad confusa, es decir, hay tendencias desconcentradoras, hay concentradoras que ocurren al mismo tiempo. Aparecen nuevos centros y también se densifica el interior. Carlos mostró la gran torre y junto con eso estos centros que se densifican y unas periferias extensas a lo largo de Santiago. En Santiago en los últimos 10 años, 20 años se han construido mucho, se han construido 110 millones de metros cuadrados y 1 millón de viviendas en una ciudad de 5 millones de habitantes. Pero esto ha ocurrido, es decir, en un número reducido de municipios, con una tendencia concentradora creciente en términos espaciales y además de quienes acceden a estos desarrollos. Vamos a revisar rápidamente ahora qué es lo que ha pasado con la construcción entre 1990 y el año 2012 y segundo, cómo está distribuida ahora la población en Santiago. En estos 20 años Santiago ha cambiado muchísimo, es decir, hay varios centros, el antiguo centro está disputando la centralidad a nuevos subcentros, hay una red vial centrífuga muy vinculada al mercado inmobiliario, autopistas concesionadas, una red de metro, etc. Es decir, en los últimos 20 años el espacio de la ciudad ha cambiado notablemente. Y se construyó mucho. Y para ver las tendencias que ha tenido la actividad de la construcción en Santiago, hemos dividido el periodo en dos, desde 1990 al 2002 y del 2003 en adelante, y además hemos dividido la ciudad en tres sectores, como vamos a ver. Es decir, hay unas 7 comunas en la zona 1, que es alrededor de 1 millón de personas. Hay una zona intermedia central que son 21 comunas con 2.700.000 y unas 6 de la periferia sur con 2 millones y tanto. Se han construido
más de 110 millones de metros cuadrados. Es decir, la mayoría han sido 71, 72 millones en vivienda, entre casa y departamento similar. Y acá nosotros hemos preferido ver los metros cuadrados construidos más que el número de viviendas, porque es decir, la actividad y el negocio inmobiliario y de la vivienda, es decir, está en los metros cuadrados. ¿Dónde se edificó? No, es decir, no se ha edificado igual. En la zona 1 se han construido en estos 20 años el 45% del total de los metros cuadrados, y es una zona que solo tiene el 17% del total de la población de Santiago. La zona 2, la periferia sur y poniente, son 21 comunas, ahí está el 24% del total de los metros cuadrados construidos, y ahí está el 36%, 37% de la población. Y en esta zona intermedia hay... en la zona intermedia, perdón, hay un error. La zona 3 son las 21 comunas y en la zona 3, que es la periferia, 30% de los metros cuadrados y un 46% de la población. Es interesante ver cuándo, es decir, porque este desarrollo no solo no ha sido igual, es decir, en el espacio de Santiago, sino que ha sido diferente, es decir, en el periodo, no, y han habido tendencias que han ido cambiando. Si uno mira el periodo del 90 al 2002, o sea, desde el momento del fin de la dictadura hasta el comienzo de este siglo, uno ve que se ha reducido la tendencia de crecimiento en la zona sur. En el periodo 90 al 2002, lo que creció fuertemente fue la zona sur con un 35%, la zona 1 con 43% y la zona 3 en medio con 21%. Y eso, en la zona 2 se reduce al 24%, de 36 baja al 24%, y la zona 3 sube de 43 a 47. Entonces, ¿qué ocurrió en esta zona sur de Santiago? Esta zona sur de Santiago, en el periodo 2000, en el periodo en esos 12 años, se construyeron alrededor de unas 150.000 a 200.000 unidades de vivienda social en esa zona. Es decir, y ese mercado se copó. Y siguiendo la imagen que nos colocaba Carlos, el capital voló de ahí. Es decir, usó esa zona, arrasó y ahora, es decir, se ha intensificado su actividad en la zona 1, que es la zona 1, que es la zona central, es la zona en la cual solo reside el 17% de la población. Ahora, es decir, se intensifica y pasa del 43 al 47. Casi uno podría decir que en este momento el 50% del total de la producción de vivienda y de servicios y del total de la construcción se concentra en este sector. A su vez, en la zona 1, nosotros vemos que comienzan a haber tendencias interesantes. Es decir, en Santiago, la comuna central de Santiago, entre el 90 y 92 era una zona entre servicios y vivienda. Y vemos que a partir del 2000 al 2003 al 2011, es decir, la actividad de servicios desciende y crece fundamentalmente la vivienda, 4 millones, casi 900.000 metros cuadrados. Pero a su vez, Las Condes, que era una zona residencial cara, se transforma ahora y pasa de 7 millones de metros cuadrados en vivienda a 3 millones, y lo que aumenta y se duplica es la actividad no habitacional. Entonces estamos observando en estos años y muy recientemente un proceso de cambio y de
de cambio de la centralidad de la ciudad. Es decir, lo que era el centro histórico el tradicional donde estaba, ha dejado de ser un lugar de servicios para el conjunto de la ciudad. La contraposición que ponías ayer entre servicios y vivienda, y pasa a ser una zona predominantemente de vivienda. También sobre eso lo que nosotros colocamos es qué está ocurriendo con la población. Y para eso revisamos unas encuestas del tipo de ocupación y rama de actividad económica, y vemos que hay un patrón bastante similar que sigue. Es decir, lo que nosotros tomamos fue una de las gracias del neoliberalismo es que no creen en las cifras. Es decir, en Chile, que teníamos una tradición bastante potente de estadísticas, no tenemos censo, se hizo mal. Correspondía al año 2002. Teníamos una encuesta recurrente, que era la encuesta CACEN, que se hacía junto con la CEPAL, pero el Ministerio de Economía fue. El Ministerio de Economía, es decir, cambió las cifras. Y actualmente, es decir, teníamos también una encuesta recurrente, que era una encuesta del Centro de Estudios Públicos, un centro de derecha liberal con una tradición académica muy fuerte. Es decir, cambió, y ahora tampoco las encuestas son confiables. Entonces, pero esta es una encuesta que hacía la Universidad de Chile, y es una encuesta del empleo que comenzó entre el 2010 y 2012, entonces 2013. Entonces, nosotros la hemos usado como para ver cuál es lo que ha ocurrido. Y si uno ve coloca y las agrupa como en 5 grandes categorías: directivos, profesionales, trabajadores de servicios, trabajadores manuales, trabajadores calificados, uno ve que en la zona 1, es decir, donde en este momento se está concentrando la mitad de toda la actividad de la construcción, es la zona, obviamente, es decir, donde donde están los directivos y donde están los profesionales, mientras que en las otras 2 zonas, es decir, son las zonas que se concentran trabajadores de servicios, manuales y no calificados, y en una tendencia creciente también. Y lo mismo ocurre si uno toma una distribución de los grupos ocupacionales por zona, es decir, tomando si son de agrícola, industrias manufactureras, construcción, comercio, etcétera, etcétera. Nosotros vemos que en la zona 1, es decir, en esta zona donde está el centro de la actividad, es decir, de la construcción hoy día, es la zona en la cual están concentradas las actividades profesionales, científicas, técnicas y enseñanza, y además de actividad en calidad de empleadores como de servicios domésticos. Entonces, es decir, lo que estamos observando es una creciente concentración de la actividad, es decir, un capital que se mueve por la ciudad, que arrasa con las oportunidades que hay, y circula y se mueve. Comentario final. Entonces, lo que ha ocurrido, es decir, en los años recientes, es decir, ya Carlos también lo había señalado, ha sido la consolidación de un circuito secundario del capital. Es decir, el capital invertido en tierras, edificaciones, corre paralelo al circuito primario. Y este circuito secundario aparece cuando el primario se lentifica o cae en depresión, pero no como decía Harvey, cuando este se sobreproduce capital, sino que si ya también lo habían señalado Gottdiener y Fegin,
que aparece como amortiguador primero, pero logra adquirir una autonomía y prosigue su dinámica. Yo creo que eso es lo que vemos en este movimiento, es decir, de la actividad de la construcción en Santiago. Entonces, es decir, lo que aparece ahí es que la expresión de esto es un pequeño grupo que toma las decisiones a cuál será la forma que tendrán las ciudades en que habitamos, que son los inversionistas, los especuladores, los constructores y los desarrolladores, a los cuales se suma el Estado al transformar las decisiones de estos individuos y grupos en políticas de gobierno. Es decir, no es algo que sea ajeno al Estado. Entonces, si uno se pregunta, es decir, el estado actual de la ciudad es un asunto normativa, se puede revertir con un buen plan de desarrollo, o estamos hablando de la incapacidad del Estado subsidiario, o no es más bien la excesiva reacción negativa al modelo neoliberal frente a los acuerdos y mecanismos de redistribución del ingreso y de la equidad social. Es decir, si esto último es cierto, es decir, es necesario crear un acuerdo social que coloque tanto el tema de los derechos a la vivienda, a la ciudad y a una vida decente, como también la posibilidad de realizar estos derechos, lo cual, es decir, es difícil. En estos momentos en Chile se discute una reforma tributaria y una de las primeras reformas, y dentro de la reforma, es decir, el primer paquete de reformas que fueron vetados y que no se van a aprobar eran todos los que se referían al suelo, a la vivienda y al negocio inmobiliario. Es decir, solo un senador votó en contra. Y entonces yo creo que todo también nos lleva a Lefebvre, quien señalaba que el derecho a la ciudad no es un derecho natural o contractual, sino una demanda política, un horizonte, ¿no? Y que indica que el derecho a la ciudad implica la constitución o reconstitución de una unidad espacial temporal, de unión en vez de fragmentación. Y yo creo que en ese sentido, es decir, respecto al derecho a la ciudad, yo creo que hay un aporte de Harvey que es muy interesante, porque él dice que el derecho a la ciudad no es acceder a lo que existe, sino el derecho a cambiar lo existente. Es decir, y yo creo que ese es un punto importante, y cambiarlo a partir de nuestros sueños y deseos, y de ciudades que se producen y se organizan en la inclusión y la justicia social, en las cuales no se rechaza hacia la periferia a todo el que no esté incorporado en la situación de igualdad en los flujos de poder, conocimiento, riqueza y decisión. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, como una moción de orden, al final vamos a recoger algunas preguntas si es que tuvieran. Vamos a pasar entonces de inmediato con Víctor Benzús en la mercantilización del desarrollo urbano en el área metropolitana de Lima, mercado inmobiliario formal y gestión de la densidad urbana, del 2008 al 2012. Hola. Bueno, esto, lo que les voy a presentar son hallazgos de una investigación que se hizo con apoyo de la Dirección de Gestión de Investigación de su universidad y en coautoría con Marta Vilela. Voy a tratar de pasar muy rápido los conceptos y las ideas. Voy a enfocarme solo en algunos conceptos y algunas ideas para llegar a los hallazgos de la investigación. Muchas de las cosas ya han sido comentadas, parte incluso un concepto que está en el título ya ha sido trabajado por Carlos de Matos. Y bueno, permítanme la licencia de enfocarme solo en algunos puntos para ir articulando lo que vamos a ver con los hallazgos de la investigación. En general se ha mencionado que a partir del plan de ajuste estructural hay algunos cambios para la gestión
y en general que afectan a las ciudades de Latinoamérica. Lo que me interesa rescatar del plan de ajuste estructural tal y como se aplicó en Perú es sobre todo la reforma fiscal, que implicó menos impuestos, revisión de tasas y sinceramiento de valores de predios. Esto estuvo vinculado al aumento de recursos para los gobiernos locales, utilizados sobre todo en partidas como mantenimiento de parques, infraestructura, limpieza y algunos otros. Asimismo, con este proceso que tiene que ver con la expansión de mercados internacionales, con la globalización, la financiarización y otros procesos, también está el de la descentralización en América Latina, que se comienza a acentuar a partir de la década de los 80. En Perú quizás a partir del gobierno de Toledo toma un matiz mucho más fuerte, pero la idea es que pasan muchas atribuciones del gobierno central a los gobiernos locales. Entonces estamos viendo que hay una reforma fiscal que implica más ingresos para los gobiernos locales y hay un proceso de descentralización que implica mayores atribuciones para los gobiernos locales. En el caso de Lima, o de la conurbación de Lima y Callao, que hemos llamado el área metropolitana de Lima, esta descentralización implica 49 distritos o gobiernos locales, 2 gobiernos provinciales que además tienen competencias regionales. Bueno, hay mucha literatura que toca el tema tanto en Latinoamérica como en países europeos o anglosajones. Y bueno, hay cambios que se encuentran y se pueden comentar que son comunes. Específicamente con respecto a la gestión y las formas de obtener recursos, o cómo es que la gestión cambia su enfoque. Bueno, Feinstein sugiere que en general las gestiones locales están promoviendo el cambio físico, asumiendo que una mejor apariencia implica una mejor ciudad. Asimismo, la tarea de los gobiernos locales se asume que lo que se busca es la competitividad del territorio para atraer la inversión, lo que ha conllevado que la gestión deje de planificar, deje de concentrarse en planes exhaustivos o de ejecutar planes exhaustivos para más bien a invertir tiempo y recursos en la negociación de con inversores proyecto por proyecto. Entonces las ciudades básicamente asumen una postura empresarial y además, a pesar más bien de que los desarrollos en la teoría urbana han incluido conceptos o términos o recursos como el de recuperación de plusvalías o la participación ciudadana, bueno, al final la forma de gestión se está limitando mucho a normas específicas que tienen que ver con normas de edificación, permisos, licencias y cosas por el estilo. Se mencionó a Abramo y me parece interesante porque él sugiere que las ciudades latinoamericanas son ciudades confusas que bueno, comparten 2 tipos de modelo, uno compacto, la construcción de densidad, y uno difuso, asociado principalmente a las iniciativas informales o autogestionarias de acceso a la vivienda. La idea de esto, o de estas 2 situaciones, de estos 2 modelos, nosotros nos hemos concentrado en analizar la densidad urbana, es decir, la construcción compacta del mercado inmobiliario formal. Algunos datos que nos permiten o que nos dicen que por qué es interesante ver esto es, por ejemplo, datos sobre la edificación inmobiliaria formal entre el 2008 y el 2012, y vemos la diferencia entre unidades de vivienda, casas y departamentos. Vemos cómo las unidades de casas van reduciéndose en porcentaje frente a las de departamentos. Esto tiene que ver con la búsqueda de rentabilidad por la inversión inmobiliaria formal. Una construcción a altura va a permitirles mayores recursos, sobre todo cuando se está aumentando el valor del suelo. Abramo también habla de 3 lógicas tres lógicas que se conjugan y que forman o estructuran las ciudades latinoamericanas. Por un lado está la lógica del Estado, luego está la lógica del mercado y luego la lógica de la necesidad. En este trabajo nos hemos enfocado sobre todo en la relación entre la lógica del mercado, pero también vinculándolo a la lógica del Estado. Es decir, cuál es la relación de los gobiernos locales con los agentes económicos y cuáles son los resultados en la estructura o la morfología urbana. Antes de entrar a algunos detalles, esto es un cuadro rápido, es la misma información, solo que uno está en términos absolutos y el otro en porcentual.
El cuadro de arriba muestra el número de municipios de Lima, del área metropolitana de Lima, que cuentan con alguno de estos planes. Vemos que salvo el plan de desarrollo concertado o los presupuestos participativos, muy pocos municipios del área metropolitana, o sea, en Lima y Callao, usan o tienen alguno de estos planes. Que los apliquen podría ser incluso menor el número, ¿no es cierto? Bueno, quiero referirme a dos puntos específicos de incentivos para la inversión inmobiliaria. Uno ha sido trabajado por Calderón bastante, que es el Fondo Mi Vivienda y Techo Propio, que entre otras cosas redujo los requisitos para la construcción, la incentivó, sabemos que es un trabajo público-privado, entonces, y enfocado en el beneficio de clases medias. Y otro punto que me parece importante es mencionar el de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, que si bien existe desde el 2012, ha tenido diversas modificaciones, muchas de las cuales están incluidas dentro de paquetes o leyes que se llaman para la inversión inmobiliaria, y que suelen incluir facilitaciones para las licencias, reducir el tiempo de respuesta para licencias de construcción, que generan también problemas de gestión o retos para la gestión para responder más rápido a todas las demandas de vivienda a nivel local. Mediante entrevistas a funcionarios de desarrollo urbano encontramos algunos puntos en común que los voy a mencionar rápidamente. En principio, es incómodo para ellos esos cambios continuos en la normativa desde el ministerio, es decir, desde el gobierno nacional, porque les implica acatar nuevos procedimientos con un personal ya establecido, limitado, entonces se tienen que ajustar sobre el camino, digamos. Además, muchos dijeron que tienen dificultades de coordinación con el gobierno provincial. Esto porque muchos de ellos reclaman más independencia para gestionar lo que son vías, lo que son cambios de zonificación de usos del suelo, cuestiones vinculadas también al mercado inmobiliario, principalmente en lo que respecta a la zonificación. Su perspectiva sobre los planes es que toman demasiado tiempo, cuestan mucho y al final no se aplican. Lo que les interesa son los proyectos. Por eso recurren a normativa o acuerdos directos con los constructores, con los inmobiliarios. Es decir, por ejemplo, recogimos un caso de que a cambio de un techo verde la licencia iba a salir un poco más rápido. Además, hay proyectos específicos de renovación urbana en zonas que concentran poblaciones con problemas sociales, pobreza, venta de drogas, hacinamiento, tugurios. Una de las funcionarias de desarrollo urbano nos explicaba un proyecto de renovación urbana y donde había una concentración de tugurios, y lo que nos dijo casi literalmente fue los pobres ya verán a dónde se van, porque la idea era atraer clases medias, porque son los que pagan impuestos, y como son las clases medias y las clases altas las que pagan impuestos, la idea es atraerlos para poder volver a invertir en la infraestructura, en la renovación urbana, volver a valorizar el suelo y, como hablamos hace un rato, mejorar la ciudad a través de la mejora de la infraestructura. Bueno, paso a mostrarles datos. Hicimos un trabajo similar al que se presentó hace un momento sobre Chile, pero sobre Perú, y lo hicimos a nivel de distritos. Vamos a ver mapas en los cuales el color rojo, naranja, amarillo, hasta el azul es el más alto y el rojo es el más bajo. Esta es la oferta total de metros cuadrados construidos por año, según la Cámara Peruana de la Construcción. Vemos que en el 2008 lo más alto está en distritos del área central y costera. En el 2009 sigue acentuándose ahí la mayor cantidad de metros cuadrados construidos. En 2010 no varía mucho. En 2011 es un poco más distribuida la inversión o la construcción de metros cuadrados. Y en el 2012, bueno, en general vemos que es en el área costera y central donde está la mayor cantidad de metros cuadrados construidos. Sin embargo, cuando hacemos vemos la variación absoluta entre el 2008 y el 2012, en el área central se está reduciendo el número de metros cuadrados construidos, que tiene que ver con lo que se mencionaba hace un rato, hay menos espacio, menos suelo para construir, además que el precio del suelo sigue subiendo, y para las grandes inmobiliarias esto no es tan rentable, porque quieren construir grandes complejos habitacionales. La variación porcentual muestra algunos datos más interesantes, y es que porcentualmente el número de metros cuadrados construidos está aumentando hacia la periferia este y norte de la ciudad, y claramente reduciéndose en el centro de la ciudad.
Algunas conclusiones sobre este punto, bueno, ya les siguen mencionando. Algo adicional que me gustaría mencionar es que aplicamos el coeficiente de Pearson para ver correlación entre el promedio, el ingreso promedio ponderado por distrito y el número de metros cuadrados construidos en el 2008, y había una correlación positiva de 0,6 en el 2008. O sea, se estaba construyendo más en los distritos donde había mayor capacidad adquisitiva, que es más o menos lo esperable. Ya menos rigurosamente lo aplicamos en los demás años y el coeficiente de correlación iba reduciéndose. Esto tiene que ver, como hemos visto, con que se está invirtiendo cada vez más en la zona periférica, que no es la tradicionalmente de clase o estratos medios y altos. Otra cosa que hay que ir tomando en cuenta es que, como estamos tomando en cuenta solo los metros cuadrados construidos para departamentos, es decir, en densidad, esto nos puede estar hablando de que hay un cambio en la tipología hacia la periferia. Ya no son solo viviendas unifamiliares, sino se comienzan a construir viviendas multifamiliares, y muchas de estas son condominios cerrados. Entonces eso nos lleva a preguntar qué tipo de ciudad es la que se está construyendo. Ahora les voy a mostrar algo sobre el precio promedio del metro cuadrado construido. No es del suelo, sino del metro cuadrado construido. También de la misma fuente. De nuevo, lo rojo es lo más bajo y lo azul lo más alto. Vemos cómo poco a poco van aumentando en todas las zonas el precio promedio del metro cuadrado, pero de nuevo es en la zona central y sobre todo central costera donde los precios promedios son más altos. En la comparación absoluta, el precio se elevó más, o sea, el monto es más alto en el área central costera, sobre todo en los distritos de Miraflores, San Isidro, Barranco, y bueno, también central San Borja y algunas zonas de Surco. Sin embargo, cuando vemos la variación porcentual entre el primer año y el último año del intervalo que hemos estado viendo, vemos que hay un importante crecimiento de nuevo hacia el este y hacia zonas del norte de la ciudad. Y bueno, no es tan fuerte el cambio porcentual en el área central, que es donde más inversión ha habido. Algunas cosas adicionales que decir es que, bueno, parte de lo que, por los montos que se están manejando y por los mismos informes de la Cámara Peruana de la Construcción, el acceso a la vivienda para estratos más bajos es, bueno, si no imposible, es muy difícil. Los planes de fomento para el acceso a vivienda, como el Fondo Mi Vivienda o Techo Propio, al cual los inmobiliarios y las financieras consideran que es poco rentable, no está atendiendo la demanda de vivienda de los estratos más bajos. Y bueno, estamos viendo además que hay un proceso que está generando la expansión del borde urbano y probablemente el encarecimiento de estas tierras, que además implica el cambio de zonificación de rural a urbano y el cambio de morfología de difuso o disperso a compacto. También entrevistamos a promotores inmobiliarios, representantes de promotoras inmobiliarias, y nos dijeron algunas cosas en común, de las cuales les voy a mencionar rápidamente algunas cosas, ¿no? Las grandes inmobiliarias no están invirtiendo en el área central porque no hay un espacio muy amplio para que hagan grandes proyectos. Sobre todo invierten en las zonas periféricas, que es donde pueden construir grandes complejos habitacionales, o incluso urbanizarlos. Entonces ellos mismos son los que se encargan de gestionar el cambio de uso de suelo, el cambio, bueno, la legalización de los límites del predio y, bueno, a veces también invierten en la conexión de agua. Y a veces solo lotizan y no construyen. Lo que dicen también es que casi no existe suelo disponible en el área central y los precios son muy altos, no les sale a cuenta el negocio. Y bueno, como toda empresa grande tiene gente que va buscando terrenos, entonces la lógica de inversión de las inmobiliarias grandes no sigue un plan específico, incluso no sigue una lógica donde ya han invertido, sino llega a ser donde tienen facilidades legales, donde encuentran un terreno. Y eso es básicamente lo que nos dicen: donde pueden construir es donde construyen. Claro que con los parámetros y con las expectativas de rentabilidad que ellos buscan.
Ahora, otra cosa que hay que decir es que si bien hay una intención de los gobiernos locales por fomentar la inversión inmobiliaria, no siempre las relaciones son de las más amicales, ¿no? Y hay casos en los cuales el gobierno local ha podido paralizar la venta de una obra ya construida porque no dio la licencia final. Y esto porque hubo un problema entre el gerente de la compañía y el gerente o el alcalde del gobierno local. Ellos, los de las inmobiliarias grandes, lo que nos dijeron es que su público objetivo son las clases, o mejor dicho, los estratos medio altos y altos. No les es rentable los estratos más bajos. No es algo nuevo, pero es interesante que ellos mismos lo digan y lo reconozcan. Asimismo, están detectando que muchas de sus viviendas, de las viviendas que venden, no son ocupadas y son les ponen inmediatamente el cartel de en venta o en alquiler, lo que básicamente se trata de propietarios inversionistas, y muchas de las gentes que están comprando nuevas viviendas son de distritos de Miraflores, Santiago Sur, que son los centrales donde ha habido mayor inversión inmobiliaria, y bueno, son personas que básicamente están comprando segunda vivienda para alquilar o para revender, como les mencionaba. Esto llevó a una de las promotoras a preguntarse para quién estamos construyendo ciudad. Y bueno, para concluir, decir que se ha identificado que la planificación no es vista por los gobiernos locales como una vía útil para la gestión urbana. Los funcionarios del desarrollo urbano están utilizando la normativa local, específicamente sobre alturas, sobre estacionamientos y algunos percentiles o cosas así, y tratos directos con los promotores para regular las intervenciones urbanas. Los gobiernos locales se enfocan en atraer inversión y nuevos residentes de estratos medios y altos porque asumen que estos son los que van a pagar impuestos y en consecuencia esto va a elevar las arcas municipales y se va a poder invertir en infraestructura y van a poder seguir atrayendo inversión y bueno, es el ciclo que se quiere seguir. Esto genera cambios en la infraestructura urbana que responden a la lógica del mercado, no responden a una lógica de necesidad, no una demanda real de las poblaciones que tienen mayores necesidades, sino que se busca la óptima rentabilidad y están invirtiendo en población con mayores recursos principalmente. Y eso tiene dos consecuencias, ¿no? La expansión de un modelo compacto de vivienda en la ciudad, un cambio en la morfología urbana, pero incluso estos estando en las áreas periféricas de la ciudad, a través sobre todo de condominios cerrados y con el cambio de zonificación de rural a urbano. Además, los precios de la oferta formal están fuera del alcance de los estratos más bajos y en muchos casos están conllevando la expulsión de dichos estratos del área central de la metrópoli. Gentrificación o no, hay casos en los cuales nos comentan los mismos gestores urbanos, ellos son intermediarios entre la inmobiliaria, entonces, por ejemplo, un caso en el cual la funcionaria habló con los inquilinos, convenció a los inquilinos de que acepten hablar con la inmobiliaria les consiguió vivienda en un distrito periférico y así la inmobiliaria pudo comprar el predio a la dueña que no sabía qué hacer con los inquilinos porque decía que vendían droga ahí y bueno, ahora hay un proyecto en esa zona. Entonces, ese tipo de cosas son las que están surgiendo o para las cuales, o cómo están gestionando incluso el desarrollo urbano los mismos funcionarios. No es generalizado, pero sucede. Y bueno, la relación entre los distintos actores implica tanto disputas como relaciones de poder diferentes, y los gobiernos locales no solo es que busquen atraer la inversión, sino también generan mecanismos de negociación y buscan obtener beneficios de estas negociaciones. Para no decir simplemente como que los gobiernos locales están permitiendo absolutamente todo, no. O sea, puede o no que esté bien o mal lo que estén permitiendo, pero es una relación que no es unilateral, sino que están negociando también. Y bueno, eso básicamente. Gracias. Gracias, Víctor. Vamos a continuar entonces con territorios de la desigualdad, estudios de la política urbana de Río de Janeiro, desde la perspectiva de la justicia espacial, con Guadalupe Granero Realini. A comienzos del 2013 decidí irme para Río de Janeiro, básicamente con la expectativa de ver un poco de cerca de qué se trataba este famoso laboratorio urbano que tenía tantas repercusiones en el resto de América Latina. En ese momento en Buenos Aires estábamos lejos de pensar
cualquier programa de regularización de asentamientos informales o programas de corte más inclusivo. Y de alguna manera también iba con la expectativa de poder sumarme a alguna de esas iniciativas de la municipalidad y tratar de transformar mi tesis de maestría en algún proyecto que pudiera proveer de material para replicar esas experiencias en otros lugares. El desencuentro fue mayúsculo. Río de Janeiro, lejos de las postales que todos conocemos del Cristo y de las playas de Ipanema, es una ciudad súper descuidada, muy sucia, con serios problemas de transporte y está llena de favelas. A través de los medios sociales, de las redes, comencé a familiarizarme con varios encuentros de grupos de favela, de organizaciones de vecinos, que estaban reivindicando una serie de cuestiones, como por ejemplo la necesidad de saneamiento básico frente a los gastos obscenos de los teleféricos, capacitación ciudadana en el marco de la matanza, del genocidio de favelados dentro de lo que fue el programa de pacificación de favelas. Entonces, lo primero que me pregunté es, ¿dónde estaba esa ciudad que me habían contado? ¿Qué había pasado con las luchas históricas del Movimiento Nacional de Reforma Urbana, con el Estatuto de la Ciudad que se había aprobado en el 2001? Con todo el marco legislativo que Brasil venía desarrollando hacía 20 años de corte súper inclusivo, episodios que en el resto de América Latina, en la mayor parte de América Latina, todavía veíamos desde muy lejos. Por suerte, en Río de Janeiro se estaba produciendo mucho académicamente, se estaba pensando mucho estas cuestiones. También hay muchos medios de comunicación alternativa, entonces empezando a leer bastante, a caminar la ciudad, a participar con algunos de estos grupos de favelas, ese desencuentro se fue transformando en potencia y se reconfiguraron algunas de las preguntas. Entonces, hoy en particular no voy a hablar de Río porque el tiempo es escaso, pero sí lo que me gustaría es contar un poco lo que está haciendo el marco teórico de esta investigación, lo que le da cuerpo a una propuesta metodológica para pensar las cuestiones de desigualdad urbana, y que en última instancia también aspira como a poder contribuir a esta construcción de una teoría urbana crítica propia de Latinoamérica. David, otra vez. Después de 2 días de seminario y de reiteradas citas, me está empezando a preocupar que sea como una especie de rockstar del urbanismo. Pero bueno, cuando yo elegí esta imagen, en realidad lo que estaba pensando son en esos 40 años que transcurrieron desde la publicación de Social Justice and the City, que es un hito, de alguna manera, para las cuestiones que todavía estamos discutiendo. En ese momento, Harvey ya nos planteaba 2 cosas para mí fundamentales. La primera es la necesidad de la convergencia entre la imaginación sociológica y la imaginación geográfica, que no es otra cosa que la dialéctica entre sociedad y espacio. Y sin duda la necesidad de construir una teoría coherente con esa afirmación. La segunda cuestión es que la injusticia social tiene un carácter sistémico, estructural. Mucho de lo que ha explicado Carlos hace un rato tiene que ver con esta comprensión. Las desigualdades son inherentes a la urbanización capitalista, al modo de producción capitalista, al tipo de relaciones sociales que están en eso constituidas, a los modos en los cuales organizamos el espacio urbano. Sin embargo, creo que entre esta abstracción que parece medio inaprensible de un sistema que está reproduciendo constantemente desigualdades y la parálisis de no poder hacer nada, creo que hay un área tal vez un poco difusa en la cual podemos pensar las desigualdades en el lugar donde se materializan, en donde se vuelven específicas, en donde cobran cuerpo. Desarrollo es un término cuando menos controversial, porque por un lado pareciera expresar un consenso unívoco, pero en realidad por otro está invisibilizando diversos intereses, que muchas veces son divergentes,
depende quién utiliza el término y con qué fines. 20 años después del libro de Harvey, Manfred Max Neef, Nobel alternativo de economía chileno, publicaba Desarrollo a escala humana. A contramano de lo que planteaba Harvey y seguramente todos los organismos de evaluación de crecimiento, Max Neef utiliza el término desarrollo con un sentido profundo, es decir, toma esa palabra tan propia de la lógica capitalista y la resignifica para poner en juego la necesidad de plantear lógicas alternativas de cómo concebimos el crecimiento de las ciudades. Decía, a contramano un poco de lo que planteaba Harvey y los organismos de medición del crecimiento, Max Neef plantea que las necesidades no son requerimientos sociales de objetos, como podría ser una vivienda o un sistema de salud. Max Neef plantea que las necesidades son pocas y son transhistóricas. Subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Las formas en las cuales damos respuestas a necesidades son en realidad los satisfactores. Los satisfactores, a diferencia de las necesidades, no son trascendentales, están localizados en tiempo y en espacio, tienen una definición histórica y cultural. Son las formas en las cuales una determinada sociedad da respuesta a esas necesidades. A partir de esto, lo que es fundamental pensar para entender ese circuito de generación de satisfactores es el vínculo con los recursos. Y en relación a los recursos habría dos dimensiones fundamentales a considerar, que son la proximidad, es decir, la distancia relativa para acceder a esos recursos, y la accesibilidad, o sea, la posibilidad efectiva de acceder, de hacer uso de esos recursos. Entonces, una primera aproximación al problema de las desigualdades sería pensarlas en función de la distribución geográfica de los recursos, es decir, de cómo esos excedentes constantes que sistémicamente la urbanización capitalista produce son accesibles, son utilizables por quién, en dónde, cuándo. ¿Qué son hoy los recursos? Es sin duda una pregunta capital. En primer lugar, es una pregunta que nos demanda contextualizarnos. No es una pregunta que podamos hacer en abstracto. Cada uno, en nuestros lugares de hábitat, tenemos que pensar qué es lo que se está poniendo en juego. En segundo lugar, es necesario que ampliemos la mirada tradicional, economicista, de los recursos para pensarlos como cuestiones disponibles para satisfacer necesidades. Los recursos pueden ser materiales, pueden ser simbólicos, pueden ser naturales o producidos culturalmente, o según otras categorías que podamos definir. Y hay una cuestión que tal vez sea como una pista en esa necesidad de localizarlos, que es pensar en qué lugar, en dónde en nuestras ciudades se están dando hoy las luchas sociales más relevantes. Ahí es donde podemos pensar qué intereses están en juego, quiénes son los actores involucrados, qué es lo que se está disputando. En el informe de ONU Habitat del 2012 para América Latina y el Caribe, se estima que para el 2030 el 40% de la población mundial va a necesitar vivienda, servicios o infraestructura adecuada. América Latina, que actualmente es la región más urbanizada del mundo, podría llegar a tener para el 2030 el 90% de su población viviendo en ciudades. Y por otro lado, actualmente, con 110 millones de personas que viven en asentamientos informales, también es la región más desigual del mundo. Lo que en general nos dificulta ver estas manifestaciones de la desigualdad territorial es que muchas veces son invisibles.
muchas veces también son invisibilizadas. En general están solapadas en prácticas cotidianas, muchas veces socialmente legitimadas. Pueden estar engendradas desde individuos o pueden estar engendradas del poder público con alcance masivo, de manera que pueden afectar también a individuos aislados o a grandes grupos sociales. Muchas veces las desigualdades territoriales son manifestaciones no deseadas, no previstas, de políticas que han sido pensadas con el sentido inverso, de políticas que han sido pensadas para incluir, que han sido pensadas para respetar la diversidad social. Pero otras veces esas desigualdades son un producto deliberado de las políticas urbanas. Y en ese caso es donde debemos preguntarnos qué hay por detrás de las políticas que pretenden promover desigualdad, que pretenden negar las condiciones, ciertas condiciones de derecho ciudadano y que muchas veces promueven la eliminación inclusive o la discriminación de individuos o de grupos sociales. Desde finales del siglo pasado, el foco siempre estuvo puesto en medir las dimensiones económicas de la desigualdad. Y esta idea de medir parámetros económicos tiene una raíz cultural, no está escindida de la lógica capitalista, de la lógica de medir el crecimiento económico. La división geopolítica del planeta en países desarrollados y subdesarrollados, o en vías de, para darnos alguna esperanza, se sostiene a partir de mediciones que han permitido reproducir esas mismas condiciones de desigualdad original. En este sentido, el rol del conocimiento científico ha sido clave, porque ha permitido reforzar esa lógica, muchas veces por intereses propios, pero también muchas veces por la capacidad de conocimiento desarrollada para medir ciertas variables y desestimar otras, es decir, medir lo que puede medirse, lo que es cuantificable, y desestimar cuestiones que a veces, por estar más relacionadas al conocimiento social, han sido menoscabadas, incluso a veces por ser menos manipulables. Fundamentalmente, hoy en día las maneras que tenemos de conocer la desigualdad se basan en las mediciones de ingresos, es decir, del parámetro ideal entre lo que ingresa y el costo de vida de una familia promedio, o en la necesidad, en la satisfacción de necesidades básicas, es decir, en cómo en la práctica se da respuesta a las necesidades de las personas. Desde el 90 está también el índice de desarrollo humano planteado por la ONU, que incorpora un par de variables un poco más complejas, o el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de los ingresos en una sociedad. Otro de los autores muy mencionados en estos días ha sido Lefebvre, pero a mí lo que me parece interesante de que estas citas aparezcan y reaparezcan es volver a la idea de que esos planteos teóricos no han sido lucubraciones de un ratón de biblioteca. Digo, la constitución del derecho a la ciudad tiene que ver con estas desigualdades territoriales, tienen que ver con algo que está pasando efectivamente en el territorio. El derecho a la ciudad pone en jaque la transposición espacial de la teoría del derrame, es decir, esta idea de que si desarrollamos un pedacito de ciudad, automáticamente todo va a ser desarrollado y todo va a florecer y a proveer beneficios para los ciudadanos. Y lo que en definitiva lo que nos permite pensar es cómo es el proceso de urbanización y cómo se distribuyen esos excedentes entre la sociedad. De manera que entender el rol de los lugares que habitamos en cómo se resuelven, en cómo se plantean y en cómo se resuelven esas luchas sociales, esas disputas por satisfacer necesidades, también es algo que nos va a permitir desplegar herramientas para transformar esas relaciones sociales opresoras, alienantes, en formas emancipadoras, creativas de habitar la ciudad. Edward Soya, que es
uno de los que se dedica activamente a sistematizar este corpus teórico de la justicia espacial, introduce esta idea de lo espacial, lo que él llama el giro espacial, para complejizar las lecturas tradicionales del historicismo social, para incorporar esta nueva dimensión, y porque también estima que la justicia espacial puede ser una forma de cohesionar las luchas urbanas contemporáneas. Hay otra cuestión también fundamental en esto de recuperar la idea de lo espacial en la búsqueda de justicia, que tiene que ver con construir escenarios de conflicto, es decir, con poder ver el territorio como un lugar dinámico, donde confluyen, donde están esas desigualdades presentes, donde confluye la territorialización de las políticas públicas, donde están diversos actores interviniendo, y plantear eso de una forma dinámica, de una forma heterogénea, una forma que no es, que lejos de ser una instantánea, una fotografía de un momento, en realidad son cuestiones que se van transformando a lo largo del tiempo y que plantean constantemente nuevos problemas y nuevos desafíos. Max Neff planteaba algo así como que el cambio paradigmático no puede reducirse a un arreglo cosmético del paradigma que está en crisis. Entonces lo que se trata a través de estos estudios es de poder pensar formas contrahegemónicas, de pensar caminos alternativos que permitan poner en perspectiva cómo estas desigualdades son generadas y qué herramientas podemos desplegar para transformarlas. Ahora bien, la pregunta sería, ¿podemos pensar en la justicia como una necesidad humana en los términos que lo plantea Max Neff? En la categorización que él hace, las necesidades, como les comentaba, son pocas y son transhistóricas. Sin embargo, aparecen varias nociones afines a la justicia, no como necesidades, sino como satisfactores. Por ejemplo, la igualdad de derechos es un tipo de satisfactor a la necesidad de libertad. Entonces, si la justicia no es en sí misma una necesidad, sino que es una variable que pone en juego cómo se están satisfaciendo las necesidades, podemos pensarla mejor como un indicador, es decir, si podemos estudiar cuáles son las condiciones actuales de desigualdad en alguna de nuestras ciudades. Podemos aprehender ese patrón subyacente. Podemos pensar en la justicia como un indicador de cómo esas necesidades están siendo satisfechas en función de, obviamente, un ideal de convivencia democrática, es decir, pensar cómo ponderar a través de distintos mecanismos cómo se están resolviendo las situaciones de desigualdad territorial. Pensar la justicia en estos términos nos plantea una cuestión fundamental que es casi ontológica, que es ¿qué es la justicia? Y acá tampoco tenemos definiciones unívocas. Definir esto implica también una discusión a nivel social, porque no necesariamente un grupo, ni siquiera cualquiera de ustedes, tiene por qué pensar la justicia dentro de los mismos parámetros. Entonces esta es otra discusión que se esboza. Entonces, los desafíos son varios. En primer lugar, debemos definir qué recursos están en disputa y cómo se distribuyen en el espacio. Y nuevamente, esto es una definición que demanda concreción, que demanda localización, que demanda pensarlo en el contexto de cada una de nuestras ciudades. En estas definiciones, ¿no? en el poder definir qué pasa con los recursos, es central estudiar sobre qué están operando las políticas públicas, sobre qué recursos estamos generando política urbana, en qué sentido, para distribuirlos de qué manera. Pero ese estudio es fundamental hacerlo también con su negativo, es decir, con lo que las políticas urbanas no están resolviendo. Eso tiene que ver, por un lado, con mirar dónde están las principales reivindicaciones sociales, dónde está el pedido por lo no hecho, por los vacíos, por lo que la política urbana no está resolviendo. Y también está en ver
las prácticas urbanas que se están dando en nuestras ciudades, que están resolviendo, de hecho, los vacíos. Es decir, que están promoviendo formas autogestivas de resolver esas necesidades, muchas veces también de manera contrahegemónica, es decir, consciente o inconscientemente planteando modelos alternativos de gestión urbana. Entonces, finalmente, ese mapa complejo de acciones y de actores es posible de ser efectivamente mapeado. Y acá hay dos cuestiones fundamentales. Primero es, si vamos a hacer carne la idea de estas relaciones entre espacio y sociedad, echar mano de todas las nuevas técnicas de georrepresentación. Y por otro lado, de promover una generación de la información y de construcción de todo ese saber, también echando mano de las plataformas digitales que permiten democratizar no solo el acceso, sino también la construcción de la información a las sociedades que están efectivamente viviendo esa realidad en el territorio. Entonces, en la confluencia entre territorio, justicia, mapas, seguramente tenemos algún camino para transitar hacia pensar y entender las desigualdades territoriales y sobre todo desarrollar herramientas para poder transformar esas realidades injustas, de manera tal que en nuestras ciudades quepan muchas ciudades y sobre todo todos sus ciudadanos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. No sé si podemos recoger un par de preguntas, si ustedes tienen para alguno de los expositores. Sería... Bueno, parece que todo estuvo muy claro. Yo simplemente quiero agradecerles y felicitar además a los expositores. Muchísimas gracias por su atención.